tiene que ver con que Ricardo Biasotti volvió al país y quiere contar su verdad, quiere que se sepa su verdad, esa que descubrimos aquí en el programa en los últimos días con respecto a dos cuestiones legales. El juicio que su hija Ana perdió con él y tuvo que pagar, o tiene que pagar, Ana, los costos y unos casi 18 millones de pesos al abogado de Biasotti, y el juicio que sí él le está llevando adelante a Andrea del Boca, a Susana Jiménez, a Fiori Velo y a Telefe. Bien, esas son las dos cuestiones. Entonces, si les parece bien, vamos a empezar a leer la carta que mandó Ricardo Biasotti, que comienza de esta manera. Dice: respecto al tema de la demanda contra mi hija, la verdad es que hicieron un enredo y una confusión importante. No sé de dónde salió todo eso y tampoco sé si hay algún tipo de intencionalidad detrás de todo esto o no de la otra parte que hizo que se disparara, ¿eh? Bien, con respecto a todo lo que nosotros hemos hablado acá nadie nos manda a decir absolutamente nada. Lo estamos abordando como un tema periodístico y no somos emisarios ni mensajeros de ninguna de las dos partes. La verdad, lo que más deseamos es que lleguen a un buen puerto. Bien, la realidad es que yo no hice ninguna demanda contra mi hija. ¿Por qué dice esto, Damián Rojo? Ellos informaban, Biasotti le ganó el juicio a la hija, él la había demandado por cosas que pasaron, porque claro, en 24 años pasaron tantas cosas que a los medios se les mezcla también, pero lo puntual de esto es que ella le hizo el juicio a él y ella lo perdió. Él no tiene nada que ver en esto, Perfecto. Más que defenderse con su abogado. Justamente. Y la verdad que nunca habló de esto. Biasotti dice, en la justicia, cuando vos perdés un juicio, te penalizan con tenerte que hacer cargo de las costas del juicio, y eso incluye las costas de los abogados. Este criterio es conocido como el principio objetivo de la derrota, dado que fue su actitud la que ha motivado tales gastos. ¿Alguien quiere agregar alguna cuestión al respecto? Acá lo que te está diciendo es que él no pone ni el precio ni tiene que ver con esa decisión que lo hace la justicia. Vos perdiste el juicio, El que tiene el juicio, vos tenés que pagar las costas legales. pero el monto lo pone la justicia, ni siquiera el que gana. Al momento de dictar sentencia, el juez debe expedirse sobre quién debe solventar las costas del proceso y regular los honorarios de los profesionales intervinientes, aunque no medie petición expresa, artículos, bueno, y nombra la cantidad de artículos que intervienen en esta situación. Dos rubros son los que integran las costas: los gastos causídicos, erogaciones que han debido efectuar las partes para accionar o defenderse, y los honorarios de los profesionales intervinientes. Los gastos causídicos son los gastos del proceso que he incurrido durante los 5 años. ¿Cómo será el pago de tasas judiciales, gastos derivados? Eso tiene que ver con que el funcionamiento en sí del sistema judicial, del Poder Judicial, no es gratuito. La erogación inicial la hace el Estado, pero luego esas costas, cuando son causas entre privados, lo paga aquel que perdió una causa. Sí, ¿Para qué? Para sostener. Iniciar un juicio no es gratis. No. Ahí va, Claro. qué importante Ahí eso, está. Y qué perderlo importante. menos. Un juicio no es gratis. No, por lo menos general, para alguna de las partes, Sí, sí. obviamente tiene que pagar, empezar por pagar obviamente la carta de documento, después obviamente todo lo que es el trámite judicial también tiene un costo, Sí. y además decir que este documento es importantísimo, Sí. es tremenda bomba, porque es la primera vez que estamos escuchando la palabra de Ricardo Exactamente. Biasotti. Ayer nosotros estuvimos dedicándole una buena parte del programa justamente a las... ¿Qué son exactamente lo que dijimos ayer? Alegatos. Sí. A los alegatos de ambas partes. Esto fue dictado el 4 de julio y en los próximos días, ni bien termine la feria judicial, seguramente el juez dicte una sentencia. Y ahí veremos quién gana esta pulseada. Si Andrea del Boca y su madre, por un lado, o Ricardo Biasotti. Ahora, Ahí te esta hago una carta que aclaración, manda... Un segundo. Karina. Esta carta que manda Biasotti tiene que ver con otro tema que hemos abordado acá en A la Tarde, que tenía que ver justamente con la supuesta demanda que había hecho él en contra de Ana, de Es su que desde hija. ahí yo lo estoy buscando. A ver, la verdad que me llevó una semana conseguir esto y tenía que ver con que él no estaba en el país. Total. Y me dijeron, vas a ver que cuando vuelva te va a responder, no Sí. hay ningún problema. Ahora, esto lo que recién decían de los gastos del juicio tiene que ver con que uno puede ser ajeno al juicio. Vos me haces un juicio a mí, yo no tengo nada que ver. Sí. Y te lo gano. O sea, lo perdés vos que me lo haces a mí. Sí. Yo Pero en el tengo que- interín, claro. yo voy gastando cosas Claro. de ese juicio. Yo tengo que Claro. pagarlas porque Claro. perdí. Si Sí. yo quiero, te pido esos gastos. Pues yo gasto, tengo gastos de
estacionamiento para ir al abogado, comida, todo te lo que fuere, pagar claro. un perito. Tengo gastos en el juicio, tal vez gasté $10.000 en todo el juicio. Eso Esa no se puede, cuenta me eso la no se mandás puede a mí. frenar. ¿Qué, Cora? Cuando una acción penal comienza, no puede frenarse. Ya tiene un curso y tiene que llegar a su Está bien, final. pero digo, más Perfecto. allá de que no se puede frenar, él podría decir, me hago cargo yo entiendo el dolor de un padre que tiene que afrontar acusaciones tremendas, pero digo, más allá de eso, él, si quiere, podría decir, eso lo pago yo porque Sí, no de quiero mis meter a mi gastos, hijo. no lo del abogado. O Un sea, no segundito. mezclemos, eso son dos Justamente, cosas distintas. Justamente, en esta parte que viene de la carta de Biasotti, aclara esto. Te recuerdo, esta es una información que tenemos para compartir con vos porque es una carta que llegó hace un ratito solamente a la producción de A la Tarde. Es la palabra de Ricardo Biasotti luego de muchísimos años que estaba completamente en silencio. A partir de lo que decías vos, Cora, justamente, este hombre dice, estos son gastos que yo tengo el derecho de reclamarle a Ana Chiara. La llama Ana Chiara cuando Ana ha decidido que no se llama más Sacarse Chiara. Y habla de un ¿no? reclamo a ella. Y Digo, habla antes de- decía la justicia pide, Sí. ahora habla de gastos que él tiene derecho de reclamarle a la otra parte. Y que la otra parte nada más y nada menos que su hija. Dice, puedo reclamárselos a Ana Chiara. Sin embargo, no lo hago. Ah. Yo no la demando por los gastos. Ahí dice deja bien. Biasotti. que Lo va a No demandar. la demando por los gastos. Que él lo podría hacer en función del fallo. Una vez Está que bien, sale claro. el fallo, Bien. que él gana, él podría decir, a mí me hicieron gastar todo esto, yo tenía razón, no tenía por qué gastar Está todo bien, esto. pero quedan los si gastos. quiero, podría hacerlo. Pero Entiendo, Los del pero abogado quedan son los aparte. gastos del abogado. Él no tiene nada que ver con esos gastos. Eso lo pone la justicia al abogado. Perdón, hay una suspicacia ahí, Cari, ¿Cuál? hay A una ver, suspicacia. Habitualmente cuando un abogado toma una causa que va a tener tantos años, Sí. ningún abogado espera 14 años para cobrar. Los cobra antes. Cobra parcialidades previamente que luego se empatan hacia el final. Claro. Lo Sí. que le pide la justicia es todos los honorarios de los abogados, que habrá que ver si el abogado de Biasotti cobró una parte de ellos previamente o no cobró nada. Tal vez no Sí. cobró Lo nada. más probable es que haya cobrado una parte Sí. y cuando se haga efectiva la última parte del pago, porque estamos hablando de los intereses. Sí, sí, Claro. sí. Obviamente, con los intereses ese abogado va a cobrar Totalmente. el resto de la parte que le corresponde. ¿Hasta acá cómo la ves, Ventura? Esto yo se lo dije creo que a Rojo el día de ayer, que el tema no era de Biasotti, sino del abogado. Es un viejo artilugio utilizado justamente por quienes participan de la polaridad de un juicio, donde hay dos partes. Una de las partes pierde y el otro ejecuta. ¿Qué significa? Yo te inflo el número de la fotocopia que hicimos. Claro. Metí claro. un peritaje de gusanos en la mermelada. Está bien, pero justamente eso que vos estás diciendo es lo que él decide No no, cobrarle. reclamarle. O sea, Sí. acá lo que se está reclamando son las costas de los abogados. O Perfecto. sea, eso que vos estás detallando Segundito. decide no cobrárselo a la hija. Bien, dice, respecto a los honorarios profesionales, es el juez el encargado de establecer su cuantía, regularlos, constituyendo una mera evaluación de o que corresponde por la labor profesional. Cobrar estos honorarios es un derecho del abogado. Yo no recibo nada de este dinero. Acá el acreedor es el abogado. Acá lo Bien. aclara y lo recontraclara y le pasa el resaltador. Sí. Esto me parece muy correcta la carta de Biasotti y me parece muy importante porque la verdad que uno siempre quiere tener la palabra de él, siempre fue muy difícil el comunicarse, Sí. el que responda y demás, por eso me parece muy importante estas aclaraciones que hace. Y por otro lado, así como Ana en su momento fue adelante en la justicia con una denuncia impactante, está asesorada Ana, tiene al lado a una mamá que le debe decir, bueno, o al mismo abogado, mira, si perdés puede pasar esto, si ganás puede pasar esto, o sea, Ana, más allá de que es la hija, tenía que estar preparada también para Sí, esto. igual, Corita, Tenés ahorita- adultos alrededor, por más de que Ana era muy chica cuando fue adelante con esta Corita, denuncia, que te van diciendo qué es lo que puede pasar. De- Y la mamá es la primer persona que tiene que saber de qué se trata todo esto también. Ahora, todo bien. Acá estamos romantizando que él, Ricardo Biasotti, no va a cobrar absolutamente nada, pero el abogado lo pone Ricardo Biasotti y el abogado actúa en consecuencia de una orden de Ricardo Biasotti. Está ¿Pero bien, qué querés? ¿Que no pero- ponga abogado? Si le hacen un No juicio. se despertó una mañana este abogado y pero le dijo, Pero él tiene le que voy a poner hacer un un juicio abogado, a Dani, Ana. pero- Atención, Dani. compañeros
Esperemos un segundito, Claro. porque acá viene la parte más importante de la carta de Ricardo Biasotti y dice lo siguiente. Esto es adicional al acuerdo de honorarios que yo haya tenido con mi abogado y que por supuesto ya le pagué, y considerable, ya que fueron 5 años de juicio. Claro. Yo sí estoy demandando a Andrea, Susana y Fioribello. Susana Jiménez. Claro, y el doctor Fioribello, que era el abogado de Andrea del Boca. Sí. Y al canal, Telefe. nos referimos a Telefe, Telefe, por el fatídico programa de ese domingo a la noche, que me escracharon con mentiras y cosas agraviantes a mi persona y a mi honor, pero nunca he demandado a mi hija. Saludos cordiales. Ahí, Ahora, ahí ¿por está, qué? ahí ¿Por qué? está muy bien Biasotti. la aclaración que hace Ricardo, porque ayer nosotros habíamos dicho que en la demanda contra Andrea del Boca también estaba Ana María, la mamá de Andrea. Claro. Al principio sí estaba Ana María, después Ricardo Biasotti desistió y Bien. por una gestión de, creo que de Fioribello, si no me equivoco, lograron sacar a Ana María de la causa y solamente quedó Ahora, Andrea ¿qué del tipo de Boca, intervención? Susana y el Sí, canal. recordemos, un segundito, Cori, ya te dejo, ya te pasó. Recordemos que Ricardo Biasotti demandó a Susana Jiménez por 2 millones de Sí. dólares. Exacto. Sí. Que fue una bomba, fue cuando nos enteramos de esa situación, dijimos, pero a ver, ¿qué maniobra está haciendo Claro, Biasotti? a eso quiero ir, porque digo, ¿de qué manera participó Susana, más allá que era la conductora del programa, era quien entrevistaba? Sí, sí. Digo, porque yo calculo que se limitó a hacer una entrevista. No, y Después, comentarios. después No, quien, creo que no quien podemos... contesta es justamente los protagonistas. En Sí. este caso, Fioribello y Andrea Claro, del pero si Boca. vos consentís y aceptás y... Ella adjetivó y opinó. Claro, y- va por Pero, ahí. chicos, el reclamo Susana va por fue- ahí. Después que lo gane o no lo Escuchame. gane es otra historia. pero Ventura, va por ahí. Cora, Susana Jiménez en esa entrevista fue Susana al no 100%, 200%. Se puso del lado de Sí, Andrea. y era una entrevista Exactamente, amistosa. pero Era una además- entrevista donde, a ver, Andrea, recuerden que no había ido, a Mirta le había mentido, si se quiere, en un punto, o la había dejado de lado, y eligió ir a lo de Susana, porque uno que conoce de tele entiende que habría una especie de acuerdo. Bueno, de, con Mirta vamos- había pasado lo del embarazo. Lo del embarazo, También. exactamente. Que Pero el además, tema estaba caldeado. uno entiende que es, vamos a jugar a favor tuyo, vení que te vas a sentir cómoda. Es una ¿Qué, Luis? pena que no pueda pasarse esta entrevista, creo yo, porque también no lo va a tomar a bien ni Biasotti ni Andrea del Boca. Una cosa es preguntar al hueso, fuertemente. sí. Y otra cosa es, detrás del testimonio que te da una persona, Sí. hacer un juicio de valor y tomar partido. Creo que Claro. esto es lo que le molestó a Biasotti, que Claro. no parecía una entrevista de una conductora con su estilo, Pero, sino alguien Luis, que tomaba posición. Pero, sí, por supuesto, pero tengo entendido que Susana Jiménez y Andrea del Boca se conocían, Sí. tienen un Sí, afecto, digamos. sí, sí. Una amiga te dice, che, mira, pasé por esta cosa y por esto y por lo otro. Hay que hacer una salvedad, decir, si eso que te pasó es Pero así, es Susana, tal persona, pero no le da el y sello le de creyó. impunidad. Bueno, Le no hay creyó, justicia para claro que Susana. le creyó. Claro. Bueno, le creyó y pero le sirvió, porque afectando la imagen. era la figura del momento, el tema del momento, en un programa del domingo a la noche. 30 que lo veía minutos el país, fueron, 20 y lo pico veía el minutos. país, sí, y Y es- explotó y le arruinó la Y imagen a Biasotti. digo. es el desconocimiento de Susana en cuestiones legales Claro. de cómo llevar adelante una entrevista Bueno, pero ahí periodística entonces de esta índole. pero el error entonces fue de quien cuida o Exactamente. algunos detalles que tienen que ver con la figura No, de no, Susana pero no, Jiménez. no, en no, esa no. entrevista ¿Por era qué una no? auténtica Y te digo que no, Susana porque Perdón, ¿por qué a vos no? te citan un invitado, te lo sientan ahí, y te dicen, te va a hablar del color rojo, y en el medio del testimonio te habla del azul. Pero que Vos estás en el aire. ¿Vos pensás que sí? No, pero no, Susana no. sabía perfectamente de qué se iba a hablar o no. Sí, claro. Sí, que Sabía el sabía. tema en Sí. general, pero no el detalle, Y bueno, el le agregado, impactó. el comentario. Tenés razón, qué barbaridad. Tremendo, me pareció tremendo. Todo eso Claro. te suma en contra. Es verdad. Pero bueno, Susana fue muy auténtica. Susana no dejó de ser Susana, Claro. pero eso Exacto. muchas veces tiene su costo. Sí. Pero Bien, veremos eso no entonces, la le quita agradecemos.